ahora sí. ¿Te imaginas que simplemente nos quedemos callados, así chantados? Girifotes. Después cuando ves 10 segundos fueron como medio minuto. ¿Y qué le pasó a ese girifote? Sí, es cierto que estábamos grabando. Oye, que así fuera de joda, no está tan mal ese dapcito que me pegué. Chuta, está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enrola 2. Estamos aquí de vuelta, acá con mi compañero. Saludos compañeros, muy buenas noches con todos, compañeros, compañeras, compañeres. Compañeres. Inclusivos también. Estamos- Saludos con todos. Bienvenidos a este segundo episodio, este segundo capítulo con mi compa Francisco y pues mi persona aquí en los micros. Y Carlitos. Acá los muchachos como siempre colaborando, tío Mano y tío Patas en el back, así que posi, todo Posi. posi, listos para arrancar este segundo episodio. Ahorita sí que hemos tenido auspiciantes, Luke. Sí, nos hemos esforzado este segundo episodio. En todo este ahí. tiempo maquinamos y sacamos el Plena. billete así. Plena que sí. Ahí salió más bonito. No, pero en ese sentido, las cosas que tenemos acá van un poco de la mano con el episodio de hoy, que es nada más y nada menos que los olores y los sabores del cannabis. Así es, olores y Usted sabores. usted sí sabe de eso, pues. Claro, mi bro, olores y sabores, creo que de la mano del olor va mucho la preferencia de los cultivadores por ciertos strains o ciertas variedades de flores, ¿no? O sea, yo creo que lo que acabas de decir parece poco, pero verdaderamente Sí, yo es creo clave. que es más posición. Que es los cultivadores. Porque verdaderamente, si alguna vez has cultivado una flor de cannabis, sabes de lo que estamos hablando, sabes que hay perfiles de olores y sabores. Lo que normalmente se llama como creepy, que incluso la policía lo llama creepy, como si fuera una variedad de cannabis, que voy a dejar en claro en este momento que no lo es. La crispy. La crispy. En otros lugares le llaman prensado, o sea, también tiene el nombre de... Tiene algunos nombres, ¿no? Puede ser prensado o cerca de la zona de, creo que Argentina, por allá. Conocen como paraguas. El paraguas. Sí. Pero ese paraguas creo que es porque es prensado paraguayo, entonces le Claro, dicen en paraguas. cambio acá es, por lo general es de Colombia, así que viene como creepy, ¿no? Como crispy. Entonces la La creepy, creepy tiene la característica de que no huele. o sea, no huele a nada, es como una mezcla rara de Una- olor. ¿Cómo una- la definirías tú ese perfil de olores en la crispy? Podredumbre. Pipí. El meme Porque de fuera de que tema, huele a- o sea, la creepy ya no es una flor. Definitivamente dejó de ser flor en algún momento de su proceso. Ese proceso de cultivo no tiene mayor control ni nada en lo absoluto. Entonces, de ley, esa vaina ahí en el momento de la recolección le fue una cucaracha, le fue una vaina, se prensó. Ahí se fue donde un man que le tira una sustancia para que huela menos o para que huela más o para que coja color, y de mano en mano hasta que llega la pinta final. Resulta que qué carajo será lo que estás prendiendo, pero no tiene nada de terpenos, no tiene nada de aromas, no tiene nada de sabor de la flor, ¿no? No, y de hecho eso de cierta manera diferencia un poco a una flor de cannabis porque sus propiedades medicinales, más allá del CBD y el THC, que son, digamos, lo que sí puedes encontrar probablemente, quizás, no, si es que ya eso no esté oxidado y el THC no se vuelva CBN, que es más sedante. Por Así eso es. quizás hay algunos prensados que te golpean. La gente dice, me golpeó durísimo. Claro. Pero es porque se vuelve mucho más sedante porque Más- la oxidación del THC. Pero lo que falta ahí son los terpenos, lo que justamente estabas diciendo, que son estas moléculas de olor, ¿no? Que se encargan de, un poco a través del efecto séquito, se encarga de darle o direccionar un poco los efectos del CBD y del THC. Modular es la palabra que se utiliza. Aparentemente en los últimos estudios que se han hecho, digo últimos porque verdaderamente hay muchos más que se están realizando. Y al mismo tiempo, en una primera instancia, el profesor Michulan y el otro del equipo del profesor Michulan, que también es el doctor Lumir Janus, que también ha estado como bastante activo en los simposios de cannabis. Ellos aislaron los principales cannabinoides, ¿no? El THC, y descubrieron que más que el THC y el CBD, los miligramos, los porcentajes, también variaba mucho por el tipo de terpenos que hay ahí. Así es. Y dieron cuenta que había una sinergia, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es completamente real. Casi que no es una flor, como nosotros la conocemos. Por Claro. así decirlo. Pero hablando de eso, ¿no? ¿Cómo
tú que eres de la rama más del cultivador, ¿cómo logramos esos olores, esos sabores, por así decirlo? Es lo más importante, ¿no? Como dije al comienzo, es lo que le llama la atención al grower, al cultivador, por lo que se guía o se direcciona por ciertas variedades, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los aromas dulces, los sabores dulces, y obviamente sea la variedad que sea que cultive, igual experimento con todas, pero sea la que sea que cultives, siempre tratas de apegarte a los aromas y sabores que tiene la descripción de la variedad. Entonces trabajas mucho. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo va de la mano mucho? ¿Cómo manejas tu cultivo? Mientras sea un cultivo muy saludable, mientras uses los productos correctos, no hay exceso, midiendo ciertos parámetros, ¿no? Para que ella vaya bien, para que fluya. No se trata tampoco de alimentarla de forma abundante. Ni ponerle cualquier cosa, porque hay bastantes como fertilizantes de supermercado que yo siento que no serían los que es muy ideales común, ¿no? como para tu flor de cannabis. Así es mejor empezar a guiarse, si estás cultivando, empezar a utilizar productos ya más específicos. Por ejemplo, acá en la tienda tenemos disponible G-Black, la línea G-Black. Aquí están en presentaciones de 250 y de litro. Este producto, ayuda mucho al tema de la estimulación en la elaboración de terpenos, ¿no? Y de aromas y sabores en la flor. Entonces, trabajar mucho eso, no es necesario algo excesivo. Mientras sean las cantidades correctas y bien dosificado, vas a tener una flor exquisita, ¿no? Y así, cuidar la plantita. ¿En qué influye? Bueno, para la gente que es un poco más especializada en temas de cultivo, sabe que y hay esta idea o este mito alrededor del lavado de raíz. ¿Qué tanto se hace, no se hace? ¿Juega un papel importante en los sabores, por ejemplo, en los olores? No creo, no, en absoluto creo que no. La verdad son temas muy discutidos, el lavado de raíz. Inclusive hay cultivadores que dicen que sí, otros cultivadores que dicen que no. Claro, es un debate amplio, imagínate ¿no? Los cultivadores que no cultivan en macetas, sino al suelo directo. Ellos no pueden hacer un lavado de raíz. Entonces, por ende, el tema del lavado de raíz es un tema muy polémico, ¿no? Sí, no es hecho... necesario, Sí, porque, por ejemplo, yo cultivo macetas en casa y estas plantas, para hacerles, como, digamos, no es un lavado de raíz, sino que ya en las últimas etapas, sus últimos días, sus últimos riegos, ya no se les aplica ningún fertilizante en la mezcla, solo les aplicas agua y tratas de que los riegos sean un poco más excesivos, cosa que de esa forma la planta empieza a limpiarse. Como purgando todo lo que hay. Limpiando ahí, ¿no? Cualquier exceso de sales que esté en el suelo, ella va limpiando y llega perfecto. Les encanta mucho esos riegos excesivos a ellas. Obviamente espera que se seque el sustrato, claro, y vuelves a hacer otro riego. Eso les estimula mucho y como que pegan su último bloom ahí. Así que hay un tip para que lo apliquen, pero esa es la forma, mi perro. Sí, de hecho, el tema de por qué es tan polémico el lavado de raíces es que utiliza bastante agua y es un poco lo que se critica de quizás desperdiciar bastante agua. Así es. Hay gente que obviamente recicla esta agua del lavado de raíces, la aplica nuevamente a riegos, no es lo más recomendable, pero es parte del discurso y del debate que hay alrededor del tema del lavado de raíces. Hablando un poco de los olores, no estábamos hablando de los olores, los sabores. Mucho viene por estas dos partículas, ¿no? Los terpenos están encargados de los aromas, no son pequeñas partículas de hidrocarburos que no solo están en el cannabis, sino que están en básicamente todo lo que produzca olor, ¿no? La pimienta es bastante famosa por tener el terpeno beta-cariofileno, ¿no? Que se ha demostrado, hay algunos estudios incluso de la rama de la aromaterapia que prueban de que el beta-cariofileno podría ser un agente bastante, digamos, principal ayudante en temas de combatir el cáncer. Así ¿no? es. Tenemos terpenos como el mirceno que está dentro del mango, ¿no? Que en el cannabis es uno de los más abundantes y es el digamos, responsable de como olor a mango, como a durazno, como a fruta dulce. Las flores tienen muchos aromas muy similares a plantas, a flores de todo tipo. Y como tú dices, el mango es muy común, o el limón, el olor a limón también es. Claro, las famosas lemon. Las famosas lemon. Todos los nombres que te pueden inventar en Super Lemon Haze, Lemon Purple Haze. Sí, todas las lemon. Lemon ¿no? Tally. Pero es como que un terpeno muy común. Sí. Entonces, en el cannabis también.
Inclusive en el lúpulo que utilizan para la cerveza también Claro, hay ajá. muchos de estos aromas así. No, y de hecho, hablando del limoneno, o sea, es parte El de... limoneno. Es uno de los principales... no sé exactamente cuál es la palabra. Es los principales potenciadores del sistema inmunológico. O sea, es Así bastante es. bueno como... Medicinalmente tiene sus propiedades. Sí, ajá, Son muy también utilizados. si digamos... de Han siempre. usado aceites esenciales, también han Exacto. tenido las propiedades de los terpenos. Y así como los terpenos están los flavonoides, que son estas partículas en cambio de sabor, que también encontramos en las frutas. Entonces verdaderamente el cannabis es como una flor, fruta, porque también produce una mezcla, semillas. también. No, entonces es una cuestión... Hasta eso hay un debate, Ajá. que es una flor y es una fruta. por si acaso. De hecho, se la llama flor o fruta dependiendo de donde Ajá. estés. La gente Sí, dice, dependiendo de dónde estés. saco ¿verdad? las flores, saco las Saco la frutas. fruta. O sea, verdaderamente es una planta compleja, ¿no? Y digamos, es tema de delicious. desarrollar los terpenos, ¿no? Ha sido ahorita la principal forma de identificar el cannabis. Ya no tanto por nomenclaturas como indica sativa, ¿no? O híbridos, ruderalis, Ujú. sino que más importa es el perfil químico de la planta, los terpenos, ni tanto incluso los miligramos de CBD o THC, sino es los terpenos. Por eso, si compras una semilla, lo que yo siempre digo es yo le veo los olores que Claro. en teoría tiene, ¿no? Y aún así, depende mucho de la nutrición, como tú decías. Exactamente, sí. Mucho cómo cuidas la planta también. No solo la nutrición, es un todo ahí. Así que lo mejor que les podemos recomendar en temas de cultivo es que cuiden mucho su planta en floración. Utilicen productos adecuados y en las cantidades correctas. Y lleven un cultivo muy ligero, no es necesario ponerle todos los productos, ni Claro. es de tomarlo muy ligero, inclusive hasta para ir probando tipos de productos. Claro. Uno tiene que no puede ser excesivo, ¿no? Entonces, utilizar las recomendaciones que te dice el fabricante, inclusive reducirle primero, ¿no? Si un fabricante te dice un envase perdón, que utilices 2 ml por litro, tú no vayas a utilizar los 2 ml en la primera, empieza por 1 y poco a poco anda aumentando las dosis hasta que iguales a la dosis del fabricante, ¿no? ¿Para qué? Para que no te llegues a pasar. Por Claro. ejemplo, de una le pusiste los 2 ml y resultaba que es una variedad que no necesita mucha alimentación o que ya venía muy bien alimentada y que tal vez esa dosis en ese momento era excesiva y de pronto se te ponen las puntas en No, incluso el tema del sustrato también. Perdón, sí, también. ¿Qué tanto el sustrato Hasta que pelea conmigo. te lo quieres comer? ¿Qué tanto el sustrato también chupa? Qué bueno. No la ven antes de grabar. Por esto. favor, sí, la última vez, hermano. Como te decía antes de esa pequeña interrupción. El tema del sustrato también juega un papel importante, ¿no? Que tanto el sustrato mantiene los nutrientes, también que tanta sales y sueltas en agua, ¿no? Estás Claro, generando medir con... pH, medir Exacto, todo, o sea, es un todo. Como dice Carlos, esas proporciones tienen una razón y no es cuestión de mezclar simplemente por mezclar, sino, digamos, ir cogiéndole el golpe y ir viendo cómo responde cada planta. Yo creo que este tema es bastante extenso, ¿no? Muy extenso, es muy En extenso. algún momento hay que hacer un programa solo dedicado a tema de terpenos, tema de sabores. Sí, yo creo que olores. podemos ir Hacer inclusive una cata en vivo, ajá. abriéndolo también, como que tal vez para ser más específicos, porque es muy amplio y Sí. es como que ir dividiéndolo y cada programa traer algo, como que podemos hablar de un terpeno tal vez en particular. Claro, ajá. Y- Más investigaciones, quizás, Ajá, citarlas. para que nos pueda ayudar. Muy bien, me parece genial. Yo creo que por O es ahorita- más, como una pequeña cápsula. Pero yo Ahorita creo que creo que por está ahora bien. estamos bien. Hemos sido una buena Podríamos conversación. estar mejor ya mismo. Podemos concluir sí, también. Podemos concluir que definitivamente los terpenos, no, de mi parte como grower, que son lo mejor que uno puede sentir en una Aspirar. flor, ¿no? Es De la, una es la flor. forma en decirte que una flor ha tenido un buen proceso, un buen cultivo y ha estado muy bien cuidada. Es que tenga mucho aroma y un aroma muy semejante que huela- a lo que describe el banco, ¿no? Por ejemplo, Claro, ajá. algunos sabores o aromas, inclusive hay variedades que tienen los aromas y el sabor muy parecido. Hay plantas que tienen solo el aroma, pero cuando lo fumas no tiene el mismo sabor. Exacto, Pero ajá. hay variedades que tienen ese aroma y ese sabor que Oh.
Qué bien. Por eso la gente excelente. cultiva. Ajá. Por eso lo mejor es autocultivar, uno por seguridad, por salud, por todo, por economía inclusive. Tener tus plantitas en casa, ¿no? Tener buenas variedades, algo personal, con un par de plantas es suficiente para ti en tu casita y perfecto, ¿no? Por eso hay que regular. Hay que regular, lo mejor es regular y ya. Pero bueno, creo que Nos solo seguimos nos queda- yendo de largo ya. Sí, ya. Córtale, ya. Este man de atrás quiere tirar el solo ya teléfono, mano nos está diciendo ya, bota la córtala, cámara, dice, loco. "Oye, tranquilo". Bueno, creo que lo último que podemos decirles es que se suscriban, que compartan esto en sus redes sociales. Vamos próximamente en estos podcasts a tener pequeños sorteos, así que estén atentos. Y tendremos Síganos. invitados. Yes, así Tenemos invitados ya. que por aquí va a salir la información de todo para que nos sigan, para que se suscriban, todo. Nos vemos en una siguiente entrega. Nos vemos, chicos. Nos Yes. estamos viendo, chicos, chicas, chiques. Me cae el set, oye. Mira, Cana Roots, ahí está. Oye, no me pises las lámparas. Chao.